¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos de invitada aquí en este foro, a una prestigiada, conocedora del derecho y que actualmente se desempeña, ha sido juez aquí en Poza Rica, juez en el segundo. En el segundo. De primera instancia, ahorita está como secretaria de acuerdos y de estudio y cuenta. De estudio y cuenta en el Juzgado Sexto. Y pues hoy la convencimos a que estuviera aquí con nosotros, que platicáramos sobre lo que es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Licenciada Aurea Esther Estrada Hernández. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido licenciado Chagoya, como lo conocemos en todos los juzgados, el licenciado Chagoya, muchísimas gracias por la invitación. Créame que no costó mucho trabajo convencerme. Porque sí batallamos, sí batallamos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que muchísimas gracias por la apertura de este espacio. Evidentemente que gracias a Vanguardia, un medio con bastante influencia en el estado de Veracruz, entonces agradece el espacio. Un saludo a la audiencia que esta noche nos acompaña, que nos hacen el favor de estar viéndonos. Ojalá podamos tener sus comentarios, la retroalimentación, porque para nosotros es muy importante seguir difundiendo todas estas cuestiones del derecho que están en vanguardia justamente, porque está por aplicarse la implementación de la reforma al más bien de la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y como se lo prometí, lo voy a decir, a ver, mamá, prende la tele porque estoy en Vanguardia. Para que grabes. Atenta, para que señora, grabe, atenta sí, para Aura que Lora. Grabe ese problema. Pero bueno, se lo vamos a hacer llegar mejor. Eso que ni que. En las redes sociales, en Facebook, ya vi que están con una excelente, ¿qué podría decir? Abarcan un gran público, una audiencia. La verdad que sí, está muy, muy bien posicionado, gracias a Dios, en la plataforma de Vanguardia. Y ahí seguimos avanzando. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar al tema. Sabemos que ya estamos muy cerca, se oía muy lejos, 2027, pero ya estamos a la vuelta de la esquina de ese 2027, porque estamos hablando que es abril, a inicios del 2027, entonces no es mucho lo que queda. De que se implemente, de que entre en vigor en todos los estados del país este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y qué bueno que nos permite hablar de este tema. Y antes de entrarle al tema específico, yo tendría una duda. ¿Cuál es su opinión respecto a la existencia de códigos nacionales? Tenemos ya el Código Nacional en materia penal y ahorita en materia civil y familiar. ¿Cuál es la opinión? Sí, primero abordar el tema de que efectivamente el transitorio nos indica que 2027 es la fecha, es el año límite para que todos los estados de la federación, de todos los estados del país, puedan implementar adecuar primero que nada las leyes que tengan que adecuar, dotar de infraestructura al Poder Judicial del Estado o de los estados y para que se pueda llevar a cabo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en preparación de ello, a mí me parece bastante benéfico y además bondadoso que este tipo, por ejemplo, de programas ya comience a tener el diálogo sobre el Código Nacional, porque sí, justamente se necesita tanto para las personas que son operadoras del derecho, como es el caso nuestro que estamos en juzgados, pero también para aquellas personas que son postulantes, como es el caso de usted y de muchas personas más que seguramente esta noche nos están viendo. Ahora, con relación a la opinión sobre la implementación o sobre la creación de un Código Nacional, que estuvo a debate y estuvo a discusión sobre todo el tema de la soberanía de los estados, porque decían, somos una federación donde cada estado de la República tiene la facultad o la atribución, el derecho de crear sus leyes. Y en este caso, entonces, no estamos hablando
de que sea ni siquiera un código federal o un código local, sino nacional. Es decir, que va a abarcar tanto a la materia local, a lo que está reservado para los estados, como lo que está reservado para la federación. Entonces decían, bueno, estamos nacionalizando la justicia, ¿qué está pasando con la soberanía de los estados? Porque al final de cuentas es una federación. Pero una de las bondades que este era el centro del debate en muchos de los foros que se dieron, pero una de las bondades que yo veo al crearse un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es que se va a tener un solo procedimiento en todos los estados. Es muy común ver, por ejemplo, en el caso de materia familiar, que por razones de trabajo las familias a veces tienen que desplazarse y al momento de la separación, de la integración de una nueva dinámica familiar, entonces nos encontramos o nos enfrentamos con problemas a veces procesales que dejan en desventaja a una o a otra de las partes, porque a lo mejor una persona que está viviendo en el estado de Morelos, que trae una representación, un abogado de Morelos, no sabe cómo se litiga o cuáles son las reglas procesales que aplican en el estado de Veracruz. Así es. Tal es el caso, por ejemplo, de la reclamación. Lo que nosotros en materia de alimentos tenemos en el estado de Veracruz, que es la reclamación que cabe para inconformarse cuando o en contra de una medida provisional de alimentos. En otros estados no existe esa figura. Entonces, a veces nos encontramos en juzgados que una persona que viene de otro estado pretende impugnar la medida provisional de alimentos mediante una apelación, una revocación. Entonces, ahí ya se encuentra en una desventaja el litigante porque pues no va a conocer exactamente todos los procedimientos o los procesos de las 32 entidades federativas. Entonces, la bondad del Código Nacional es que va a ser un solo procedimiento para todo el país. Eso yo creo que es algo bueno. Creo como litigante es para nosotros mucho mejor, ¿no? Ahorita lo comentabas, el hecho de tener tantas legislaciones, tantos procedimientos distintos, pues o sea, confunden a la gente. Ya vimos que en materia penal funcionó y está funcionando bien que haya un solo código en procesal penal. Sí, y sobre todo es muy importante porque revisando las estadísticas, estábamos viendo hace unos días que más del 80% de los casos que se litigan en México son de justicia, lo que se le denomina justicia cotidiana, que tiene que ver con el derecho de familia, con el derecho civil y precisamente esta justicia cotidiana, por lo menos en nuestro estado, a veces llega a tardar 2, 3 años un juicio y bueno, tenemos algunos que ya son extraordinarios con más de 5 años en litigio. Entonces, el establecer un solo procedimiento y además un procedimiento oral que permita y sobre todo, exactamente, va a ser más ágil y va a privilegiar mucho el acuerdo entre las partes, que esto pues es un acelerador a los procesos, es lo que se espera, ¿verdad? Ya dependerá mucho de parte del litigante, el postulante y de parte del operador, pero pues es lo que se espera. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, pero pues ya es una ley aprobada. Ya se está implementando en la Ciudad de México. En Ciudad de México ya empezó y empezó de golpe. O sea, sí, con todo. Había confusión, me parece, en los juzgados, porque aparte creo que tuvieron que hacer algunos ajustes administrativos. Quitaron unos, crearon otros. Exacto. Y ahí estaba. Pero ya están funcionando, ahorita ya están funcionando. Así es, así es. Pero bueno, esa es como la parte ya introductoria. Que aparte a mí este tema me encanta porque a mí el tema, todo lo que tenga que ver con lo procesal, me gusta, me apasiona, me encanta. No por eso hice, yo una de las maestrías que hice fue en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Que además tienes 2 maestrías. 2 maestrías. La otra maestría es en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Derechos Humanos, sí. Pero y me encanta, o sea, el Derecho Constitucional, Derechos Humanos, aparte es muy amplio y permite conocer también la visión, no solamente de lo que está ocurriendo en México, sino en otros estados de estados-nación, y nos permite comprender los alcances del control de convencionalidad, del control de constitucionalidad. Pero lo que tiene que ver con el derecho procesal, aparte sí, yo hice la maestría en un instituto Becerril, de la YAT, es una maestría en línea,
Pero justo lo que pasa aquí, por ejemplo, entre nosotros, platicamos desde su experiencia como abogado postulante, desde mi experiencia en juzgados, y ahí nos complementamos. Y justo eso es lo que pasó ahí. Yo creo que por eso más me apasionó el tema procesal. Excelente. Así es. Y además, eres una profesional también. Muchas y eso gracias. habla muy bien. Yo creo que esto que ahorita estás comentando es muy importante, puesto que si no nos capacitamos, nos vamos a quedar, ¿eh? Sí, nos quedamos. Llámese operadores o llámese litigantes, porque ahorita ya manejar un juicio oral no es como el tradicional. Sí. Yo lo veo mucho y lo comento con mis alumnos, de que digo, no, pues no voy a poder ir a la audiencia, cúbreme la audiencia, ¿no? Y cualquiera podía cubrirte una audiencia, ¿no? Sí. Hoy, entrando ya al sistema oral, pues no cualquiera puede cubrirte ya, no es una tan audiencia, fácil. ¿no? Sí, aparte de eso, los términos son fatales, es decir, ahí en las audiencias la notificación es en la audiencia y en ese momento está surtiendo efectos y en ese momento pues comienza a correr todo, cualquier término, ¿no? No hablas, perdiste la oportunidad. Sí, precluyen derechos. Entonces, ojo ahí a todos los abogados, lo que usted atinadamente dice es, tenemos que capacitarnos, sí, porque precisamente el hecho de que sea un código nacional, pues va a permitir que, por ejemplo, la gente de la Ciudad de México, que ya nos lleva ventaja porque sí, ya están implementando el código, pues pueda venir a litigar aquí sin ningún problema, ¿no? Porque luego ocurría que, por ejemplo, había mucha preclusión de derechos en el tema del ofrecimiento de pruebas, no tanto en materia familiar, aunque sí se veía, pero sobre todo en materia civil. Porque en algunos estados de la República, y si no mal recuerdo, la Ciudad de México, los escritos iniciales, el escrito inicial de demanda no hacía necesario el acompañamiento de las pruebas documentales. Tamaulipas era un estado que estaba así también. Usted estudió en Su Tamaulipas. periodo probatorio, así sí. es, en el norte del así estado. Exactamente. Entonces, ahí, pues, ¡pum! El auto que fija fecha y hora para en nuestro caso el estado de Veracruz, ¿verdad? Se dictaba el auto en el que se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia 219 y ahí pues no se le admitía ninguna prueba, precluido el derecho de ofrecerlas, ¿sí? De ofrecerlas, más bien se ofrecían, pero como no estaban exhibidas, pues no podían ser admitidas. Entonces era la ventaja que teníamos aquí, bueno, que tienen todavía los abogados postulantes del estado de Veracruz que pueden jugar con esas diferencias, ¿no? Sí. Pero hay que capacitarse porque ya no va a haber diferencia de nada. El procedimiento es el mismo en todos los estados y entonces pues va a haber mayor competencia, considero yo, ¿no? Platícame del nuevo procedimiento. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tanto cambia? ¿Qué se conserva? ¿Qué se modifica? ¿Y qué se mejora? Bien. A ver, ¿qué se conserva? La fase, bueno, vamos a hablar del procedimiento oral, del juicio, digamos, ordinario, y vamos a hacer a lo mejor alguna distinción entre el civil y el familiar, a grandes rasgos. Porque, bueno, como bien sabemos, como sabe nuestro auditorio de abogados que nos están viendo, existen juicios ordinarios, juicios especiales, juicios universales y cada uno de ellos tiene su tramitación diferente. Los juicios especiales, como pudiera ser el ejecutivo, el hipotecario, ya viene el de arrendamiento, son una tramitación que es distinta, es especial, generalmente son más rápidos. Viene también en el Código Nacional los juicios sumarios, o sea, es una tramitación especial. De ahí los juicios universales como los sucesorios. Que ya no alcanzó a entrar aquí en Veracruz, el juicio sumario, precisamente por la reforma, ya no pudo el Estado modificar. Sí, ni hablemos de ese tema, por favor. Y otro tema que valdría la pena comentar después. Sí, ese da para una sesión completa, porque tenemos un temita pequeñito ahí en el Código Civil que
que bueno, nos trae bastantes problemas tanto a los abogados postulantes como a las personas que estamos en juzgados. Pero bueno, entonces vamos a dejar de lado tanto a los especiales como a los universales y nos vamos a enfocar esta ocasión a los ordinarios, el civil y el familiar. Entonces, el juicio ordinario, el juicio oral ordinario civil, tiene dos, digamos, grandes etapas y de ahí se subdivide en otras. Una fase es la escrita y la otra fase es la propiamente oral. O sea, se llama juicio oral, pero se compone de una parte escrita y una parte oral. La parte escrita tiene que ver, o es la demanda, contestación de demanda, si es que hay reconvención, la reconvención. Y es aquí en este momento donde de acuerdo a la legislación civil es donde se fija la litis. ¿Sí? La litis se fija con el escrito de demanda, o sea, qué es lo que yo quiero, qué es lo que pretendo, qué es lo que busco del demandado, y con la contestación de demanda, o sea, mis defensas, mis excepciones, cómo yo voy a contestar a lo que se me está requiriendo. Esa es la parte postulatoria. Y bueno, eventualmente la reconvención, que aprovecha ya la relación jurídico-procesal para enderezar diversa demanda en contra de la parte actora en este caso, ¿no? Bueno, esta parte va a ser escrita, sigue siendo escrita, y acuérdense que hay que acompañar tanto el escrito de demanda como el escrito de contestación, los documentos, primero pues el documento base de la acción, luego los documentos que servirán como pruebas, o sea, todas aquellas pruebas documentales que se tengan a la mano, hay que acompañarlas con el escrito de demanda. Las documentales públicas, por ejemplo, que obran en algún archivo público, que no se tienen a la mano al momento de presentar la demanda, pero que ya se solicitó la expedición de alguna copia, etcétera. Eso, bueno, pues hay que exhibir justamente la solicitud de esa documentación para demostrarle a la autoridad que, bueno, nada más está en la espera de tener o que... Entonces, eso no cambia, eso es lo que nosotros en Veracruz siempre hemos visto. Ya lo tenemos. Lo mismo con la contestación de demanda, los documentos con que funden los hechos en los que están descansando sus defensas y sus excepciones. Y en la reconvención lo mismo. Ok. En el momento de dar contestación a la demanda, ahí... Por ejemplo, si hubiera falta de personalidad de la parte actora, entonces es una excepción procesal que el demandado podrá y tendrá que hacer valer al dar contestación a la demanda. O por ejemplo, hablemos de una falsedad de firmas, alguna cuestión así. Entonces, o el demandado también... Un incidente. O algo que tenga que ver, por ejemplo, con los presupuestos procesales. Okay. ¿Qué son los presupuestos procesales? Los presupuestos procesales son aquellos que pertenecen al proceso, no a la acción. Es aquello que si no existen, que si no están presentes en el juicio, no puede haber juicio. O sea, no podemos entrar al estudio de fondo, no, o sea, es un presupuesto, algo, por ejemplo, que no esté integrada debidamente la relación jurídica procesal, es decir, que haya litis consorcio y que no esté llamado a juicio una de las partes, que el emplazamiento no esté bien llevado a cabo, que otra cosa, que haya litispendencia, conexidad, son cuestiones que pertenecen al proceso. Entonces, si la parte demandada al momento de dar contestación se da cuenta que hay algo ahí que está faltando, lo opone como presupuesto procesal. Sí. Y bueno, una vez que ya dio contestación a todo esto, y si es que en alguno de los presupuestos o de las excepciones procesales cabe el ofrecimiento de alguna prueba, en ese momento la tiene que ofrecer. Okay. Porque lo que sigue es que se va a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar, que además el término es de 15 días, o sea, es decir, se da contestación a la demanda. Vamos a suponer que no hay reconvención. El auto que sigue es el de fijación de fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. ¿Ok? En ese auto... ¿Vistas? Desahogo de vista. Antes había desahogo de vista, ahora ya no hay desahogo de vista. Ya no hay desahogo de vistas. No.
excepto que haya desahogo de vista con alguna documental. Nada más. Que se haya, justamente que tiene que ver con los presupuestos procesales. Ok, entonces demanda, contestación y se acabó. Vámonos. Sí, Okay. digamos que de manera normal, sin que hubiese nada extraordinario. Nos vamos a la audiencia preliminar. ¿Qué se va a resolver en la audiencia preliminar? Pues precisamente las excepciones procesales. Si el demandado opuso alguna de lo que les comentaba, falta de personalidad, que no hay legitimación procesal, todo eso se va a resolver. Algún incidente de falsedad de firma, todo eso se resuelve en la audiencia preliminar de manera oral. Okay. ¿Sí? Por eso es que tienen que ofrecer las pruebas en el escrito. Inclusive cualquier incidente tendrá que ser planteado de manera oral. Ya dentro de la audiencia, si se da alguna incidencia, tiene que ser de manera oral, en ese momento, si no precluye el derecho. Sí. Bueno, en la audiencia preliminar vamos a ver toda la cuestión de las excepciones procesales. Después se abre la fase de conciliación. Y esa fase no se cierra, esa fase continuará abierta hasta antes del dictado de la sentencia. Okay. Esto es importante porque pues sí se privilegia el tema de que lleguen a un arreglo. Siempre un arreglo es ganar, ganar. Claro. Sí, se ahorra tiempo, dinero, todo, un desgaste. Bueno, después de que se abre la etapa de conciliación, viene la depuración del debate. Esto es algo para los que llevan a cabo, los que ya están desahogando juicios en materia mercantil, en la parte oral. Ahí se le denomina, está dividido en dos, es el acuerdo sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Entonces aquí lo juntan en uno, que es la depuración del debate, pero que tiene mucho que ver con este tema. Se trata de establecer, de ir haciendo el conflicto pues más pequeño, ¿no? Si ya estamos de acuerdo en que la relación contractual existe, pues ¿para qué nos vamos a pelear con eso? Ya está. Entonces ese sería un acuerdo de un hecho no controvertido. O sea, si hubo contrato de arrendamiento, si es de fecha tal y si es con duración de X tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, en un real reivindicatorio, si me encuentro en la posesión, pues ya confesó que sí está, entonces eso es un hecho no controvertido, sí. Pues entonces a lo mejor... Y a lo mejor ahí pues ya no vale la pena debatir. Y va ligado con el siguiente, que es acuerdos probatorios. Pues ya dije que si estoy en posesión, pues ¿para qué traigo a los testigos? Okay. O sea, y nos ahorramos entonces un poco de tiempo en la cuestión del desahogo de la audiencia de juicio, que posteriormente voy a hablar de ella. De eso se trata, de ir agilizando el proceso, de ir reconociendo cuáles son los hechos que no están en controversia, cuáles son las pruebas, por ejemplo, la pericial. Bien, en algunos asuntos bien puede llevarse con un solo perito y eso pues ahorra costos para las partes, que son quienes al final... Peritos públicos, peritos del juzgado, o las partes pueden presentar sus peritos. Las partes deben presentar sus peritos. Deben de presentar. Sí, aquí las cargas procesales son un poquito más severas para las partes. De hecho, por ejemplo, el perito debe desahogar, o sea, debe rendir su dictamen en la audiencia, y en ese momento pues se le harán cuestionamientos de cientificidad, por ejemplo, el método que abordó, todas estas cuestiones que tienen que ver con el alcance. Para combatir su dictamen. Efectivamente. O reforzar su dictamen, así según es. la parte que intervenga, sí. ¿no? Pero y entonces la carga ya queda en las partes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque las cargas, o sea, sí se trasladan a la parte demandada, a la parte actora. Entonces, bueno, una vez que ya se llevó a cabo este debate, esta depuración del debate que les comentaba, pues ya se da la citación, se da el acuerdo de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Entonces, ahí se permite el debate previo a que el juez o la jueza o la jueza, sí, emita su acuerdo de admisión de pruebas. Se les permite un debate a los litigantes para que puedan exponer sus posturas con relación a las ¿Alguna objeción, pruebas. Alguna manifestación? Las objeciones se hacen en el escrito. No, pero con relación a lo que haya acordado, que sea alguna manifestación con relación a lo acordado. Así es, por alguna precisión. Juzgador. Exactamente. Y entonces... O no es Juan, sino Pedro. Porque se equivocaron en el momento, ¿no? Y pudiera ser una aclaración. Sí. Y eso sí, una vez que el juez
lleva a cabo determina sobre la admisión de pruebas, no cabe recurso. Okay. ¿Sí? Ahora, se me está pasando un punto que es importantísimo y ha sido debatido, además. Este proceso admite 2 fases de alegatos. Y bueno, los vamos a ver ahorita. Okay. Exactamente. Los vamos a ver ahorita en la audiencia de juicio. Pero sí era bastante importante mencionarles sobre la existencia de los alegatos de apertura que se dan en la etapa de juicio. Pero a mí me parece muy importante tomarlo en cuenta ahorita, porque aún con la existencia de los alegatos de apertura, hay que tener en cuenta que en materia civil la litis se fija con la demanda, con la contestación. Y si nosotros en la fase preliminar ya llevamos a cabo un acuerdo sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, entonces es como se va filtrando o depurando. ¿Reducimos nuestra litis? Reducimos. ¿Sí? Pues no la litis, pero sí el reconocimiento de algunos hechos. Ok, pero ya no vamos a batallar para su comprobación. O sea, lo que sigue, que ya en la fase de juicio, ¿verdad? Lo que sigue, que es los alegatos de apertura, jamás van a variar la litis. Okay. Así sea el discurso más convencedor, no va a variar. Yo no puedo hacer una teoría del caso distinta a mi demanda o contestación. Exacto, porque ya se fijó. Exacto. Eso fue un poquito el debate. Y creo que sí, entiendo yo que esta figura se toma de la materia penal, pero pues el proceso sí es un poquito distinto, ¿no? ¿Esos alegatos de apertura es hasta juicio? ¿Preliminar? Juicio. Okay. Quería mencionarlo ahorita por el tema del momento en que se fija la litis y luego qué pasa cuando hacemos los acuerdos, se va filtrando el procedimiento, se va filtrando, pero no se varía la litis. Okay. Ahora sí, pasamos a la audiencia de juicio. Ok, cerremos la audiencia de preliminar. ¿Algún otro detalle de la preliminar? Precluye derecho. Lo que no se dijo concerniente a la etapa preliminar, precluye. No dije algo sobre la prueba. ¿Algún recurso? No. En los juicios orales vamos a tener que solamente procede el recurso de apelación, pero es el recurso de apelación, por ejemplo, en contra de la sentencia definitiva. En el proceso nada. Nada. Puede haber una apelación en efecto devolutivo, tal vez, siempre y cuando el acto o lo que se impugna vaya a afectar a la sentencia, nada más. Lo que se busca, lo que se pretende es que sean procesos más rápidos. Todos son autos definitivos. No hay revocaciones, no hay... Todos son definitivos. No, entonces. Tenemos autos provisionales, autos definitivos, sentencias interlocutorias, sentencias definitivas. Sí nos variaron un poquito el abanico de acuerdos que toma la autoridad jurisdiccional en este caso, pero para efectos prácticos la apelación procede, o más bien para efectos prácticos diríamos que pues no proceden recursos dentro del procedimiento. Okay. Sí hay apelación, por ejemplo, en el caso de la materia familiar, cuando se lleva a cabo la audiencia preliminar, es diferente. La audiencia preliminar se divide en 2. Una parte se lleva sin videograbación, sin registro, y se concentra, tiene como propósito procurar el acuerdo entre las partes, que haya una conciliación, porque pues se trata de la materia familiar. Y el tema que tiene que ver con el ajuste de las medidas provisionales. Por ejemplo, ahí podría determinarse si hubo disminución, hubo cancelación de la pensión provisional, ahí en ese momento es donde se debate. En la audiencia preliminar. ¿Y si hay recurso? En contra de, por ejemplo, lo que nosotros teníamos como la famosa reclamación. La reclamación, ahora procede una apelación. Lo va a revisar la alzada, sería quien revisa estas variaciones en el tema de las medidas precautorias, como las medidas provisionales, como es el caso de los alimentos, provisionales. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero hacer el compromiso para que pudiéramos hacer después otra entrevista y poder concluir el tema de la etapa de juicio
que tenemos mucho, ¿no? Y ha sido analizada muy rapidito, pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí, la verdad muy, muy bien explicado. Y no sé si aceptes el compromiso de que posteriormente tengamos una segunda parte. No, muchas gracias. La agradecida aquí soy yo. La verdad, también a toda la audiencia que nos estuvo pacientemente escuchando el día de hoy. Y por supuesto que sí, si me invitan, yo con todo gusto aquí estaré. O sea, el Código Nacional da para mucho. No, sí, sí, mucho, ahorita mucho. es un tema Hay que armar los diplomados muy grande, que claro que sí. platicamos. Y yo creo, yo quisiera pedirle ver si podemos poner sus redes sociales para comprometerte a que si alguien tiene alguna duda, bueno, ahí están sus redes sociales para que, bueno, se comuniquen con la maestra Aura, ya sea por Face, por TikTok, por Instagram. Aquí están sus redes. Sí, muchas gracias. Exactamente, ahí están mis redes sociales. Vamos a estar respondiendo. Ahora yo lo comprometo a usted. Vamos a estar respondiendo las preguntas. Así que pregúntenos aquí abajo en los comentarios, Claro. dudas. Con todo gusto podemos despejarlas, ayudarnos entre abogados a comprender más de qué viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues con todo gusto, dennos like, manita arriba, comentarios y compartan. ¿Eh? Maestra, mil gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Y ¿Puedo hacer un bueno, pues comercial? vamos, claro que sí. Taller de elaboración de contratos el próximo 15 de marzo. Entrada gratuita, lo vamos a llevar a cabo en el auditorio Carlos Romero de Champs, del Casino Obrero Petrolero, quienes nos han dado todas las facilidades para llevar a cabo un foro jurídico. El tema es bastante va a estar muy bueno, además, buenísimo, o sea, va a estar muy buenísimo. bueno. Vamos a tener a un juez federal que va a estar hablando sobre algunas cuestiones de justicia ambiental. Vamos a tener al diputado de este distrito, diputado federal, Sí. Francisco Velázquez, que nos va a estar hablando sobre algunas cuestiones de Pemex, qué es lo que viene, toda esta nueva, digamos, organización del tema industrial, y va a estar muy, muy bueno. Es un foro al que nos tiene que acompañar, licenciado, Claro que porque sí, claro nos que ha sí. ayudado mucho en todo esto, y pues agradecerles, y que ahí los esperamos ver. Entonces, invitados para el día. Invitadísimos, día 15 de marzo, iniciamos a las 9 de la mañana, pueden llegar un poquito antes, va a haber constancia de participación porque lo está ¿Entrada organizando. gratuita? Entrada gratuita, Ok. lo organiza la UPAP. Perfecto. Así que si van a tener su constancia pues con valor curricular, yo creo. Excelente, pues hay que estar ahí el Sí. próximo 15 15, de marzo, sábado. ahí en el auditorio Carlos Romero de Champs. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias maestra por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por estar aquí en su programa Entre Abogados. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.